Eso es la diferencia. Pero es un placer estar aquí, como les dije, casi un año pasado. Algunos de ustedes no me conocen, a otros sí, los viejos me conocen aquí. Pero nosotros, Carlos y Bruno y dos hermanos más, empezamos a reunirnos en su casa en el 2013. Yo me uní en marzo del 2013, cuando formalmente me retiré de una iglesia donde yo estaba y comencé a congregar, a reunirme, a tener reuniones en la casa de Carlos, a estudiar la palabra. Y fue en mayo de 2013 que yo me convertí en cristianismo. Y nunca voy a olvidar aquella noche donde Carlos estaba cerrando un grupo de comunión. Por eso los grupos de comunión son tan importantes, a mi entender. Cuando él estaba cerrando la noche y comenzó a orar, yo comencé a llorar, porque el Señor me había dado de su gracia para atender el Evangelio en ese momento. Así que yo les pido que no dejen de congregar a su grupo de comunión y que no dejen de invitar a personas al grupo de comunión, porque si salvó al peor de pecadores como yo, voy a salvar a otros pecadores también, porque el Señor ama a los pecadores. Y eso tienen que tenerlo claro en su mente, de que por eso nosotros invitamos a las personas a que vengan a Él. Noticias que han pasado en mi vida, porque no puedo conversar con cada uno de ustedes personalmente, pero con la mayoría y con algunos de ellos sí. Hay un gran proyecto allá en República Dominicana donde yo fui a estudiar, donde Bruno, Dios mediante, pueda ir también a prepararse, que fue un año de mucha bendición. Fue el año sabático que muchas personas que aman al Señor quisieran, donde no tienes que preocuparte por qué comer ni por qué por trabajar, si simplemente estudiar la palabra y leer la palabra. Así que Bruno va a tener ese disfrute que yo tuve hace 2 años, hace año y medio. Así que cuando él regrese, tienen que aprovecharlo mucho, explótenlo, porque él va a estar allá como una persona sin responsabilidades que mantener como familia, como una familia, por ejemplo. Si Dios quiere, el otro año me caso. El otro año están invitados a la boda, por si acaso. Si alguno tiene planeado sus vacaciones a la República Dominicana, háganlo en abril, por favor. No se preocupen por el resto de cosas, que por allá vemos cómo cubrimos. Los hacemos dormir con los niños de la fundación. Yo trabajo en una fundación, se llama Fundación Red Misericordia. Es una fundación o una casa hogar para niños en condiciones de abandono, en condiciones de huérfanos, o sus padres están en problemas legales. Mientras se resuelven esos problemas, los niños están allí en ese hogar. Tenemos ahora mismo aproximadamente 128 niños de 0 años hasta 17 años. Y la intención de esta fundación es hacerlos crecer en la palabra. Doña Olga, que es la esposa del pastor Arocha, que es la fundadora de esa fundación y es mi jefa. Esta señora ha hecho muchas cosas, ha hecho un colegio, ha hecho la fundación, ha servido, no se puede imaginar cuánto esa señora ha hecho, y ya su familia le está pidiendo que se retire. Y ella no quiere, ella dice que no tiene fuerzas, pero entiende que su salud en algún momento no le va a permitir hacer lo que ha hecho antes. Entonces, con esa introducción de mi vida, quiero animarles a que continúen lo que está sucediendo aquí en Trujillo con Gracia Urbana, con la secta de los polos negros. A mí me llamó mucho la atención ese nombre. Cuando Carlos y yo nos dormíamos en la noche y Bruno no teníamos polos todavía, pero ya algunas personas venían despertando de ese letargo espiritual que algunos de nosotros hemos tenido, y solamente es por gracia, no es por nuestro conocimiento, no es porque seamos mejores que ellos, no porque seamos más amorosos que ellos. Hay muchas veces que los no cristianos parecen ser más amorosos que los cristianos, y ese es un gran problema. Así que les animo a que sigan trabajando aquí. Yo, por otro lado, estoy sirviendo en una iglesia, en una asamblea de Dios que está cambiando su doctrina en el fondo y me están permitiendo predicar. Así que esta serie el sermón de esta mañana es parte de una serie que estoy haciendo allá, que ya lo hice aquí cuando nosotros nos reuníamos en el Regents. Algunas personas que están aquí se reunían allá en primavera, y donde yo hice esta serie del libro de Ruth. Esta serie la pueden encontrar con más profundidad, a mi entender, en las prédicas del pastor
David Barceló de España, Iglesia Evangélica de la Gracia. El pastor, para mí, uno de los mejores pastores que predica el Antiguo Testamento. Pueden encontrar la serie de Ruth. Estaba yo escuchando hace un tiempo atrás la serie acerca de jueces, cómo tú puedes ver a Cristo en la vida de Sansón. Y yo le recomiendo mucho que escuchen a él. Esta serie que yo empecé hace 3 años fue realmente fue motivado por las predicaciones del pastor David Barceló. Así que yo les animo que en sus tiempos que ustedes han destinado para escuchar la palabra, que es una disciplina espiritual, pues puedan ustedes escuchar esos sermones. Así que si tienen alguna pregunta además para conmigo, pues háganlo al final. Pues prepárense porque la prédica es larga, 1 hora y media. Bueno, la serie que yo empecé allá, y este es el primer sermón, es acerca del libro de Ruth. Así que por favor vayan ubicando en sus Biblias el libro de Ruth, que se encuentra después del libro de Jueces y antes de Primera de Samuel. He puesto el título a esta serie como El dulce evangelio en tiempos amargos. Ese es el título de la serie que he empezado y que Dios me permita terminar. Y el título de la prédica de hoy se llama, de este primer sermón de esta serie, Una provisión divina en mi humana escasez. Una provisión divina en mi humana escasez. Así que permítanme decirles cómo una persona que está aquí predicando la palabra cada domingo, cada oportunidad que tiene, cómo debería sentirse. En palabras de Richard Baxter y Adrian Rogers, predico como si nunca estuviera seguro de que volveré a hacerlo, como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y eso es lo que son los predicadores, son las personas que se paran aquí, son mendigos diciéndole dónde encontrar un pan para su alma, pan para satisfacer las necesidades de su alma. Los pastores o los maestros no son más que ustedes, es más, deberían ser menos en un sentido de servicio con ustedes. Pero muchas veces en Trujillo y allá en República Dominicana se ha tergiversado esa definición, ese concepto, y muchas veces los pastores o los líderes quieren ser servidos, pero realmente no es así. Nosotros somos siervos, somos personas como ustedes, comunes y corrientes, con luchas, porque muchos de los congregantes, cuando yo no estaba aquí, se me olvidaba de que mi pastor tiene sus luchas, el pastor tiene sus áreas donde tiene que lidiar, el pastor tiene sus pecados con que tiene que hablar con el Señor. Nosotros no somos superhéroes, Cristo es el superhéroe de nuestras vidas y es a Él a quien nosotros debemos acudir y mirar la cruz. Así que vamos a orar esta mañana para empezar la predicación. Padre y Señor nuestro, tierno y soberano, gracias por permitir reunirnos esta mañana a escuchar tu voz. Eres el único que merece absolutamente todo nuestro ser. A ti nos rendimos, te pertenecemos, pues nos compraste a precio de sangre con la vida de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que bendigas tu palabra que será predicada esta mañana, que nos recuerdes que ella no regresará vacía, pues cumplirá tu propósito. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y que al mismo tiempo nos incline, Señor, a cumplir tu voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Rompe y quita todo obstáculo que se interponga entre tu palabra, entre ti, entre tú y entre nosotros, Señor. Queremos escucharte, queremos verte, queremos amarte, Señor, queremos desearte más que cualquier cosa esta mañana. Así que a pesar de mis fallas como predicador, a pesar de mis fallas como quien tengo que compartir la palabra, Señor, la palabra pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos y que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, pues tú eres un Dios de perdón y de misericordia y nos amas. Gracias a Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Después de que Jesucristo sanó al paralítico en Betesda, muchos judíos querían matarlo. Jesús comienza a explicarles la autoridad que el Padre le había dado a Él. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, les dice a estos judíos molestos, no tienen que buscarlos. Jesucristo les responde a ellos: escudriñen las Escrituras,
porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras se refería Jesús si el Nuevo Testamento aún no estaba escrito? Está claro que Jesús hacía referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento que pertenecen a la Biblia hebrea o a como nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Cada libro del Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Absolutamente todos los libros apuntan a Él, las Escrituras dan testimonio de Él. Y la primera pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿estoy leyendo bien el Antiguo Testamento? O leo Salmos, leo Proverbios para ver qué está bien y qué no está bien. Termino de leer el Salmo, digo, qué buena lección, voy a hacer eso en mi vida y ya. Esta es una de las razones por las que yo quiero que nuestra iglesia aprenda a ver a Jesucristo como la promesa cumplida en el Antiguo Testamento. Hace 3 años llegó a mí un libro a través de una serie de estudios del pastor Sugel Michelin. Yo lo llegué a conocer en persona, una persona muy humilde, que tú no piensas que es así, pero es una persona muy humilde. Llegó a mí el libro, o él recomendó el libro, se llama Panorama Divino. No sé si ustedes han llegado a escuchar de él, pero el autor es Vaughan Roberts, y él habla cómo él hace un panorama de todo el Antiguo Testamento, bueno, de toda la Biblia, y cómo toda la Biblia apunta a Jesucristo. Y ahí comenzó mi sed y mi amor por querer predicar a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y no es fácil algunas veces, porque tienes que tener un conocimiento amplio de toda la Escritura, pero el Señor nos da gracia, y es en su gracia donde nosotros podemos aprender acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Así que les recomiendo el libro, El Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts, se llama. Entonces, ya que están, vamos al libro de Ruth, por favor, capítulo 1. Ubicado después de Jueces, como le mencioné, y antes de Primera de Samuel. Y otra de las razones por la cual predicar el libro de Ruth no solo es para ver su hermosa narración, sino para que veamos que en nuestra más profunda necesidad, soledad, escasez, tenemos un Dios que nos compró, nos redimió para Él mismo. Y he titulado esta serie del libro, como les dije, El Dulce Evangelio en Tiempos Amargos. Y tú te preguntas, el Evangelio de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero si Jesús no nacía, tú te preguntarías, te dirías. Y es verdad, pero Dios de muchas maneras ya anticipaba el mensaje de redención para los que se encuentran solos, para los que se encuentran pobres, para los que son desvalidos, como tú, como yo. Y ese pequeño libro solamente tiene 4 capítulos, y la serie se extiende en 8 sermones, en 4 capítulos. Imagínate los Salmos, 150. ¿A cuántos sermones se expandería? Así que hay muchas razones por las cuales estudiar el libro de Ruth. Una de ellas es que el libro de Ruth fue escrito para enseñarle a sus lectores que Dios gobierna en cada aspecto de tu vida. Para el cristiano no hay cosas al azar, absolutamente nada. Desde que te golpeas algo hasta que te encuentras dinero en la calle, todo es mediado por el Señor. Y esa es una de las cosas que más consuelo ha traído en mi vida después de leer un libro que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Me recomiendo también ese libro, unos tan caros. Si se invierte para comer un pollo de la brasa, inviertan también para comer carne en buenos libros, que gracias a Dios las diferentes librerías han abierto también los ojos y también cooperan para la extensión del Evangelio. Así que Dios gobierna en cada aspecto de nuestras vidas. Él es soberano tanto en nuestros momentos de escasez como en nuestros momentos de abundancia. Él es fiel y Él cumple sus promesas. El libro de Ruth nos muestra que detrás de una providencia que frunce el ceño se encuentra una sonrisa escondida de Dios. Esa frase fue en una serie de libros de John Piper, que él hace pequeñas biografías. Yo no he leído mucho, hasta donde Carlos ha leído más que yo,
pero en lo poco que me he podido leer, el Señor ha abierto mis ojos hacia sus verdades. Así que vamos a leer Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a morar o fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces, hablando de Noemí, se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento, dice la Biblia en las Américas, pero la Reina Valera les dice allí, para darles pan. Así que he dividido este sermón en 4 secciones. Número 1, terribles circunstancias. Número 2, terribles decisiones. Número 3, terribles consecuencias. Número 4, una tierna provisión, con algunas aplicaciones de por medio. Así que vamos a empezar con las terribles circunstancias. Miren, no aparten sus ojos del versículo 1. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. Y la historia relatada aquí ya nos empieza ubicándonos dónde ocurrieron estos hechos, dónde ocurrió esta historia. Y se nos dice que en el tiempo que gobernaban los jueces. ¿Y qué ocurría en el tiempo que gobernaban los jueces? Y dejemos que la misma palabra de Dios nos responda. No tienen que tal vez voltear la hoja, pero en el último versículo del libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. En nueva traducción de Junior Padilla es: ellos hacían lo que les daba la gana. ¿No se te hace conocido eso? Miren, yo trabajo, como les dije, como profesor, y a veces el aula, mis alumnos viven como en la era de los jueces. Cada uno hace lo que le da la gana. Los dominicanos tienen un problema con la falta de autoridad. Y yo espero que aquí no llegue tanto a eso. Pero mucho. Yo lo veo eso con sus padres. Y eso es un gran problema, porque tiendes a crecer que no hay una autoridad sobre ti. Entonces, cuando Dios te viene a decir de que Dios gobierna y es completa autoridad sobre ti, entonces el problema de autoridad es muy grande, porque cuando Dios te hace ver de que Él es autoridad sobre ti, tú tienes un problema, pero Él lo puede vencer, pero no es fácil. No es fácil. Se lo dice a alguien que vivía sin ninguna autoridad. Así que en palabras actuales, cada una en esos tiempos hacía lo que le daba la gana. Imagínense vivir en un mundo donde todo el mundo haga lo que él quiere, lo que uno quiere. Es un caos total, es un lugar donde tú no podrías estar tranquilo, si no podrías vivir tranquilo, no podrías dormir tranquilo. Y en el aula muchas veces yo le digo al Señor: Señor, ¿cuándo vuelves? Que mis alumnos viven como los jueces, cada uno hace lo que le da la gana. Siguen leyendo el versículo 1, por favor. Dice: hubo hambre en el país.
Y muchas veces la crisis espiritual trae consigo una crisis material. En esos tiempos, en este pacto, las crisis espirituales se manifestaban en crisis materiales. Les voy a leer Levítico 26, versículos del 3 al 5. Dice el Señor: si andáis en mis estatutos y guardas mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará frutos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. No se preocupen por los versículos, yo les voy a dar el sermón, va a estar disponible, así que prefiero que me escuchen esta mañana. Así que cuando el pueblo de Israel era infiel a Dios, Dios enviaba algunas veces pueblos paganos para oprimirlos, pero otras veces les cortaba el alimento y otras veces les daba una hambruna. Dios cerraba los cielos, no había lluvias y la tierra no le producía su fruto. Pero Dios, movido por su misericordia, enviaba un juez para liberar al pueblo de Israel de aquellos pueblos opresores. Acuérdense de Sansón, acuérdense de Gedeón. Así que en la tierra prometida había esta relación. La fidelidad a Dios se relacionaba con bendición material y la infidelidad a Dios se relacionaba con pobreza, hambre y opresión. Y quiero aclarar que eso no pasa en nuestros días siempre. No siempre hay esa correlación, no siempre que hay fidelidad al Señor hay bendición material, y tampoco por ser infiel al Señor hay pobreza y opresión. Miren el caso de Job. La Biblia en el capítulo 1 dice que era hombre perfecto delante de Dios, y aún así Dios le envió pruebas para manifestar lo que había en su corazón. Así que yo entiendo que hay 4 situaciones en las que un cristiano y un no cristiano puede vivir. Número 1, somos fieles al Señor y Él envía pruebas para crecer espiritualmente. Al igual que Job, tal vez no vemos el beneficio espiritual en ese momento. Las pruebas son fáciles, pero afloran realmente lo que hay en nuestro corazón. Las circunstancias no me hacen pecar, Satanás no me hace pecar, yo soy el que peco. Las circunstancias solamente son aquella presión que muestra lo que hay en mi corazón. Jesucristo decía que de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Así que si te golpeas el dedo meñique del pie en una madera, en un mueble, y de tu boca salen alabanzas al Señor, pues realmente el Señor está obrando en ti. Sí, primera situación, somos fieles al Señor y Él envía pruebas para crecer espiritualmente. Número 2, somos infieles al Señor, y porque Él nos ama, Él nos disciplina. Él no dejará que su Hijo se pierda, y cosecharemos los frutos de nuestras malas decisiones. Y aunque la disciplina tiene raíces amargas, sus frutos son dulces. Hebreos capítulo 12 dice que al que Dios ama, disciplina. Así que si tú te encuentras disciplinado en esos momentos, dale gracias a Dios, porque es una señal de que Él te ama profundamente. Número 3, somos infieles al Señor y Él nos bendice. Y realmente uno puede ser infiel a Dios y bendecirlo. Sí, Romanos capítulo 1 habla de que Dios nos entrega muchas veces nuestras pasiones. Perdón, está confundiendo el punto 3 con el punto 4. Somos fieles al Señor y Él nos bendice, provee para cada necesidad y cumple los deseos de nuestro corazón, un corazón renovado por su Espíritu. Él honra a quienes le honran. Y ese es el cuarto punto, me adelanté, discúlpenme. Somos infieles al Señor, y quiero aclarar esta palabra, persistiendo en esa infidelidad, y Él nos entrega nuestras pasiones. Si corremos detrás del dinero, por ejemplo, cuando muchas veces Dios nos ha dicho que por ese lado no es, pero insistimos e insistimos y persistimos, quiero enfatizar esa palabra, Él nos dejará probar los amargos frutos de nuestra infidelidad. Seremos ricos materialmente, pero seremos pobres espiritualmente.
Así que no juzguemos tan rápido por nuestros ojos, sino que discernamos bien. No siempre quien tiene muchas posesiones le es fiel al Señor, ni tampoco el que está en pobreza o en aflicción le es infiel. Dios nos ayude a no tener un corazón rápido para juzgar, sino un corazón rápido para ayudar espiritualmente y materialmente también. Así que volvemos a nuestro pasaje. Estas son las terribles circunstancias donde ocurre esta historia. Una época donde todos viven como les da la gana y además hay hambre en el país. Y yo me pongo a pensar ahora, Venezuela es un caso vivo de eso. Todo el mundo vive como le da la gana y encima hay hambre. Hay hambruna. Número 3. Sigo con nuestro texto. Versículo 1. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Como hace un rato cantábamos, el Cordero de Belén de Judá. ¿Qué nos quiere decir el escritor cuando él escribió este libro? No vayan. Génesis 49, versículos 8 al 9, dice: Cachorro de león es Judá, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Y en ese momento el escritor del libro de Ruth estaba apuntando a la casa del rey conforme al corazón de Dios, el rey David. Pero nosotros que conocemos la historia completa, cuando pensamos en Belén de Judá, realmente nos acordamos de Jesucristo, que nació en Belén de Judá, el verdadero y el único Rey de Reyes. Y podemos hacer la conexión con lo anterior. Es una época donde no había rey, donde ocurre la historia, pero el Espíritu Santo a través del escritor trae memoria a sus oyentes de que Belén de Judá no se apartará del cetro. ¿Quién lleva un cetro? Solamente el rey. ¿Y qué hace el rey? ¿Gobierna? ¿Cómo gobierna un corazón conforme? ¿Cómo gobierna un rey conforme al corazón de Dios? No le hace como le da la gana, no lo hace como bien le parece a sus ojos, sino que lo hace como Dios quiere. Y ese rey es Jesús. Un rey que gobierna nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y cuando yo escucho acerca de la voluntad de Dios, me acuerdo de Romanos capítulo 12, que dice: la voluntad del Señor siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Muchas veces nos cuesta entender esto, que el profesor la cogió mal conmigo y me jaló. Allá es quemarse. Profe, usted me quemó. Me dice: no, usted se quemó. Muchas veces tienden a echarle la culpa al profesor cuando uno desaprueba. No, el profesor la agarró conmigo y me jaló el curso. Dios tiene un plan con eso. Y les digo yo en la universidad, yo jalé 2 materias que podían haber hecho que me atrase un año en la universidad. Yo era un mal alumno en la universidad. Eso fue antes de ser cristiano, por si acaso. Y recuerdo que hablé con los profesores, grababa una clase mientras estaba en otra, y hacía todo el esfuerzo. Yo ya estaba entendiendo qué era el cristianismo. Y recuerdo que yo decía: Señor, pero es difícil, no es fácil estar de piedra escuchando aquí, mira que tus amigos no tienen que preocuparse por otra clase. Pero yo estaba cosechando las consecuencias de mis malas decisiones. Mi mala decisión de no estudiar. Así que en esos momentos a veces es difícil entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, perfecta, pero dice el trabajo. O tal vez a tu amigo de la universidad o tu vecino le va mejor que a ti. Y tú dices: Señor, pero yo te soy fiel a ti, ¿por qué él le va mejor? Yo prediqué del Salmo 73. Salmo 73 es el Salmo de Asaf. Y hay un versículo que dice que yo sentía envidia en mi corazón cuando veía la grosura de sus ojos. Y cuando hacía la grosura de sus ojos, quiere decir que ellos estaban bien, tenían comida, alimento, dinero, poder, todo. Y él decía, y el Asaf da a entender de que su corazón realmente estaba muerto de la envidia. Pero llega el capítulo 26, a donde yo entiendo el clímax, 25, 26 en adelante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Llega la conclusión Asaf. Y fuera de ti no quiero nada en la tierra.
Así que si en estos momentos estás pasando por envidia, lee el Salmo 73. Te va a hacer de mucho bien como lo ha hecho conmigo. Así que el escritor de Ruth traía esperanza para la vida de sus oyentes, pero el Espíritu Santo se aseguró también de traer esperanza para nosotros. El escritor, para los oyentes originales, le estaba enfatizando a la casa de David. Para nosotros, no los oyentes originales, enfatiza a Jesucristo. Tú debes leer la Biblia entendiendo que este libro no fue escrito directamente para ti, sino tuvieron unos receptores originales. Pero a pesar de eso, mira, aún nos sigue hablando. Y por eso nosotros la leemos, porque entendemos de que Dios habla a través de su palabra. Belén en hebreo quiere decir casa de pan, debido a sus grandes cultivos de trigo a lo largo de toda la ciudad. Sin embargo, en la parte del primer versículo que hemos leído también se nombra otra ciudad. Esa ciudad es Moab. ¿Y quién era Moab? Pues Moab era uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios. Deuteronomio 23, versículo 3 dice lo siguiente: ningún amonita ni moabita entrará a la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás a la asamblea del Señor. La asamblea del Señor en estos tiempos era la iglesia. Es una imagen de la iglesia en nuestros tiempos. Moab era enemigo de Dios. Gedeón tuvo que pelear con este pueblo para liberarlos de esta opresión. Y los moabitas pagaron a Balaam para que diera una falsa profecía contra Israel. Y miren la ironía de este versículo, del versículo 1. Elimelech se va de la casa de pan, porque no hay pan en la casa. Recuerden que hay hambre, hay hambruna en ese momento que ocurrían los hechos. Y no se va a cualquier lugar, se va a la casa del enemigo. Y permítanme decirles que la ironía se va haciendo más grande. El versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos, Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. En aquellos tiempos los nombres de las personas decían algo de lo que iban a hacer ellos. Y gracias a Dios que mis padres no sabían esto, porque los que me conocen saben que tengo 4 nombres. Mi nombre completo es Julio César Agustín Jr. Solamente 4 nombres. Padilla Mozo son mis apellidos. Así que imagínense por un momento yo viviendo en esa época. Julio César Agustín Jr. Cada uno tenía un significado para lo que era yo. Así que Elimelech en hebreo quiere decir Dios es mi rey. Y aquí va porque menciono que la ironía se va haciendo más grande. Unamos nuestros 2 versos. El hombre cuyo nombre es Dios es mi rey y que vive en la casa de pan, se va a buscar pan en la casa del enemigo del rey. Y aquí somos tentados a decir, Elimelech, ¿qué estás haciendo? Alguien puede defender a Elimelech diciendo, él tomó la decisión correcta, su rol es proveer para la casa, y si no hay alimento allí, pues que se vaya fuera de la ciudad a trabajar. El fin justifica los medios. Muchos cristianos el día de hoy viven como Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Y a veces suplanto al pastor Aroche en clases de ética en una universidad evangélica. Y yo les hice la pregunta a los alumnos. Les dije, supongamos que un narcotraficante quiere invertir en la fundación donde yo trabajo. Y él dice, voy a dar $3 millones hacia ustedes, sin nada a cambio. Yo les dije a ellos, ¿ustedes lo reciben o no lo reciben? Y estudiantes tenían diferentes respuestas, cada uno de ellos. Algunos dirán, claro que sí, gloria a Dios, recibimos los 3 millones de dólares, los arrebato, ¿verdad? Algunos dirán, no, porque es un dinero que viene del narcotráfico. ¿Cuál es mi posición? Para ética, para tomar una decisión bíblica, tienes que tener 3 aspectos importantes: las metas, los hechos y los medios. Ambas cosas tienen que ser bendecidas por Dios. Y en este caso la meta es proveer para los niños. El hecho es que te van a dar 3 millones y el medio es un dinero que viene del narcotráfico. Y muchas veces es un dinero que ha traído muchas muertes, un dinero que ha traído mucha pobreza para cierto sector.
Es un dinero que muchas veces los niños tienen que vender esa droga, y en Dominicana se ve eso. Yo particularmente no lo tomaría. Yo le planteé esta situación a mi novia mientras estaba manejando en el carro. Y digo, ¿tú tomarías? Claro que sí. Yo lo tomo el dinero sin pensar. Y luego le expliqué y le dije, pero tú entiendes que esto es un dinero, hay muchas muertes, hay mucho abuso, hay mucha explotación. Se quedó pensando. No me dijo nada porque llegamos al lugar donde íbamos a ir, pero yo entiendo que ella entendió que los medios tienen que ser bendecidos también por el Señor. Así que nos hacemos la pregunta, ¿Elimelec utilizó el medio bíblico? ¿Elimelec tomó la decisión correcta, una decisión que Dios bendice? Deuteronomio 10, versículos del 1 al 3 y versículos del 8 al 10 dice lo siguiente: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, es decir, la bendición o la maldición que he puesto delante de ti, dice el Señor, y tú las recuerdes a todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre los pueblos a donde el Señor te haya dispersado. Hablando de la opresión, si te vuelves al Señor, el Señor te librará. Versículo 8: y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de la tierra. Versículo 10: solo si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que si tú te arrepientes de lo que estás haciendo, dice el Señor, en esos tiempos Él te va a librar de los pueblos opresores y al mismo tiempo te va a prosperar materialmente. Así que le hacemos la pregunta, ¿Elimelec tomó la decisión correcta de irse a Moab, a la tierra del enemigo, una tierra hostil que lo único que quería es ver a Israel mal? ¿O fue la decisión más fácil en esos momentos? La pregunta para ti es, cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿consideras lo espiritual por encima de lo material? ¿O eres como Elimelec, quien vio que en Moab, en la casa del enemigo, había pan material, sin importar que allí adoraban a otros dioses, él con toda su familia se fue para allá? Permítame contarles otra historia real, una historia que conozco muy de cerca, que ocurrió hace 11 años, y habla de una familia que entró en crisis material, financiera. La familia en esos tiempos, que creo que hasta el día de hoy es católica no profesante, es decir, la mayoría de sus decisiones no están basadas en el consejo de Dios. La crisis material golpeó a esta familia y los padres no se llevaban bien, había discusiones donde el dinero siempre era el tema central. El padre entró en un estado de depresión leve después de perder el trabajo y no tomaba el rol de proveer para su casa. La madre comenzó a trabajar y proveer, pero no alcanzaba para todo. Tenían 2 hijos, uno de 16 y 14 y una hija de 6 años. El hijo mayor no era un buen ejemplo para los menores, pues la avaricia gobernaba sus deseos. Cuando había la oportunidad de tener dinero, lo sustraía, lo cogía. Y algunas personas en estos tiempos dirán, ¿era un cleptómano? No, era un ladrón, un ladronazo. A esta madre se le presentó la oportunidad de trabajar fuera del país, un país con un buen trabajo, un buen salario, pero lejos de su esposo, lejos de sus hijos. La madre, pensando en el bienestar material de sus hijos, tomó la decisión de aceptar ese trabajo. El mismo día de partir, el hijo del medio le dijo a su madre, mamá, no te vayas. La madre, con el corazón en la mano, secándose las lágrimas de aquellos ojos rojos, tomó una pequeña maleta y se fue a buscar alimento material para su hogar. Al 2008,
Han pasado 11 largos años de aquella decisión y la madre ha logrado ver aproximadamente un mes por cada año que ha estado fuera. La madre tiene 11 años fuera, eso quiere decir que ha visto a su hijo, a sus hijos, un año en 11 años. Su matrimonio con el tiempo y la distancia se debilitó. Parecen vivir un divorcio emocional, pero no formal en un papel. Sus hijos crecieron todo ese tiempo sin el cálido amor directo de una madre y con una abuela tratando de cubrir ese vacío. Crecieron sin observar el amor entre sus padres. Si eres de los padres que no muestra amor delante de tus hijos, tienes que pensarlo muy bien. Cuando tu hijo ve ese amor entre papi y mami o entre mi papá y mamá, entiende que eso es la correcta visión de una familia y eso es lo que él va a anhelar, eso es lo que él va a querer, eso es lo que él va a ver normal. Si eres un padre o madre que no muestra amor delante de sus hijos, piénsalo. Dios demuestra amor todos los días de tu vida delante de todo el mundo, porque tú no lo puedes hacer delante de tus hijos. Así que estos hijos crecieron sin observar ese amor y hoy en día se comunican a diario con el avance de la tecnología. Tiempos atrás, años atrás, se comunicaban una vez a la semana por teléfono, pero ahora con WhatsApp, eso es de todos los días en cualquier momento. La distancia ahora parece algo normal, sin embargo, toda la familia dentro de sí sabe que no es así. Algo se rompió dentro y entre ellos. Uno de ellos lo sabe muy bien y es el hermano mayor. Sé que muchos padres se sienten identificados con esta historia y apoyarán la decisión de que la madre ha tenido que buscar bienestar familiar, bienestar para su familia. Y sé que muchas madres estarían aquí dispuestas a hacer lo mismo por sus hijos. No es fácil tomar una decisión de tal magnitud, pero quiero que entiendan de que Dios sigue siendo Dios en nuestras necesidades. La decisión que tomó esta madre fue la correcta. Para los ojos de este mundo, donde solo importa lo material, sí, fue una decisión correcta. ¿Fue una decisión que Dios bendice? No. Las consecuencias de esta decisión son divorcio emocional, hijo rebelde, desunión familiar, falta de perdón, falta de amor. Fue tal vez la decisión más fácil, pero no por ello la decisión que Dios haya bendecido. Y sé que después de haber dicho esto, aún hay personas que apoyarán la decisión de esta madre. Yo soy el hijo mayor de esta historia. Yo sé cuál es mi opinión. Nunca le faltó pan material a mi casa, pero sí le faltó mi mamá a mi familia. Así que si tú estás en una situación donde tú tienes que irte lejos y dejar a tu familia, piénsalo bien. Piénsalo bien. A mí me faltó casi 10 años a mi madre, en mi familia. Nunca me faltó pan en mi casa, nunca. Pero sí me faltó mi mamá. No todo vale para salir de la crisis, no a cualquier precio, no cualquier trabajo, no de cualquier manera, no cualquier universidad, no cualquier carrera, no cualquier compañía, no con cualquier persona. Lo material no está por encima de lo espiritual y Dios le ha prometido a sus hijos que no le faltará qué comer, no le faltará qué vestir. Pon tus ojos en las cosas celestiales, pon tu mirada en el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Seguimos leyendo. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. El nombre de Noemí en hebreo quiere decir placentera, quiere decir dulce, quiere decir dulzura. Pero esa dulzura se iba transformando en amargura con la muerte de su esposo, el líder de su casa. En aquellos tiempos la unidad familiar era muy, pero muy importante. La familia lo era todo, uno contaba con los suyos. Debería volver esa costumbre en estos tiempos. Para los primeros oyentes de esta historia, saber que Noemí no se quedaba sola era un alivio, pues tenía sus 2 hijos varones que podían proveer para ella. Calma. Noemí tiene 2 hijos varones y ellos van a proveer para ella. Miren lo que dice el versículo 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas,
El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Tal vez Malón y Kelión pensaron, si nuestro padre nos trajo aquí a Moab, es porque tal vez papá piensa de que esta tierra no son tan malos como parece. Tal vez los profetas de aquellos tiempos se confundieron, porque mi papá me está trayendo aquí, no creo que mi papá quiera el mal para nosotros. Padres, tengan cuidado con las decisiones que tomen, sus hijos observan sus prioridades. Yo soy profesor y tengo que lidiar con mis estudiantes y con las familias de mis estudiantes. Generalmente los estudiantes buenos son aquellos que tienen una familia unida, mientras que los estudiantes malos son aquellos que tienen una familia disfuncional. Cuando de primero a quinto grado de secundaria, cuando mi madre estaba ahí conmigo, yo era muy bueno. Era el primero del colegio, segundo, tercero, entre los tres primeros. Cuando mi mamá tuvo que trabajar y se descuidó de mí y de mi hermano en ese tiempo, mis notas comenzaron a bajar. En la secundaria yo no tenía cuaderno. Yo estudié 3 años en San Juan y 2 años en un colegio particular. No tenía cuaderno. O sea, yo, gracias a Dios, el Señor me dio una memoria ideática o fotográfica que yo podía entender rápido y dar mis exámenes como 11, 12. Eso no son... A mí me da vergüenza decirle esto. Allá se califica con 100, o sea, de 0 a 100. Y tú apruebas con 70. Cuando un alumno me dice, profe, ¿cuándo tengo? Y digo, 70. Bueno, profe, la hice. 70, o sea, tú estás al ras entre demasiado malo o demasiado bueno. Perdón, demasiado malo o demasiado más o menos. Así que si tú en la universidad, yo estoy en la nacional te califican de 15 para abajo. Nunca yo he visto un promedio de 20 hacia arriba. Pero yo siempre iba al 10.5, sacando mis cálculos. Mira, tengo 12 para 31.5, me falta 21 puntos, ya, yo la hago. Me relajaba una unidad y luego la completaba. Yo me acuerdo ahora que en biología, que llevé el segundo ciclo, el primer año, saqué 10.45. Y el profe me dijo, y yo le dije, profe, 10.45. Me guiñé la boca. 10.5, 11, 10.45, 10. ¿Está bien, profe? Tuve que dar mi completivo, mi aplazado. Y se aplastó mi orgullo ahí de ser un buen estudiante en esos momentos. Así que no sean mediocres en sus estudios, ya una aplicación directa. Nosotros como hijos vemos las prioridades de nuestros padres. Vemos si mi padre se preocupa por lo económico o se preocupa por la unión familiar. Los hijos ven esas cosas. Si ustedes piensan que no, yo lo veo en mis estudiantes y sus hijos lo ven en ustedes. Tienen una gran influencia sobre la vida de su hijo, aunque tal vez tú no lo creas. Las decisiones que tomes no te afectarán solo a ti, sino también a tu familia. Yo hice las palabras de despedida de la promoción de primaria. Yo estaba leyendo un libro acerca de los adolescentes. Decía que cuando tu hijo va creciendo y está en la adolescencia, tu autoridad va disminuyendo, pero tu influencia va aumentando. Así que tu autoridad como padre, si tienes hijos adolescentes o si tú eres adolescente, entiende esto. La autoridad es algo parte del pecado. No voy a decir que es algo normal. Es normal pecaminosamente hablando, pero es parte del pecado que tú luches contra la autoridad de tu padre. Pero si tú eres un padre influyente en la vida de tus hijos, esa influencia va a aumentar y él te va a hacer caso. Ten en cuenta eso. Yo hubiera querido yo saber esto y no pelear muchas veces con mi padre por su autoridad. Deuteronomio 7:3 dice: y no contraerás matrimonio con ellos, los pueblos paganos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. ¿Y por qué Dios prohíbe esto? ¿Acaso es para guardar la raza del pueblo de Israel? El Israel, la raza judía, es para guardar eso. Lean el versículo 4, responde: porque ellos se apartarán de tus hijos de seguirme, dice Dios, para servir a otros dioses.
entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Hablando del Padre. Dios prohíbe esta unión no por la pureza de la raza, sino por la pureza espiritual. Miremos el ejemplo de Sansón. Se casó con Dalila y antes con una filistea más. Hijo mío, decían sus padres, no hay mujer en nuestro pueblo que te guste, que quiera que sea tu esposa. Y Sansón decía, no, a mí me gusta la filistea, búsquenmela. Ya sabemos cómo terminó Sansón, ¿verdad? Ciego y muerto. Dios tuvo gracia de él, le dio fuerza al último momento. Miremos el ejemplo del rey Salomón con toda su sabiduría, que se casó con muchas mujeres extranjeras. Dicen por ahí que tenía 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Algún hombre dirá en su mente, amén, 1000 mujeres. No. ¿Qué sucedió con Salomón? Desviaron su corazón a adorar ídolos. Es más, Sansón construyó altares para adorar esos ídolos. Así que si esto le pasó al hombre más fuerte de la historia y le pasó al hombre más sabio de la historia, jovencito, jovencita, no te creas tú demasiado fuerte ni demasiado sabio. ¿Cuánto aumentan más las terribles decisiones? Primero el padre toma la mala decisión de ir a Moab por sustento económico, y luego los hijos toman la decisión de casarse con mujeres que no comparten la misma fe. Y aquí viene la aplicación para los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Por favor, ¿pueden alzar la mano? Los solteros. Para comenzar a unirlos. No, mentira. Mejor que lo busquen en la iglesia. Yo no entendía por qué algunos pastores decían no, que van al grupo de jóvenes para buscar mujer. ¿Qué lo buscan en la iglesia? ¿Dónde más la van a buscar? En la universidad, donde todo el mundo piensa como quiere. No, yo no envío a mi hija porque solamente van los muchachitos a buscar mujer. Mejor que la busquen en la iglesia, que sea cristiano. Invítalos a tu casa si están conociéndose. Miren, allá es diferente el contexto que aquí. La madre de mi novia no me quería para nada. Extranjero, chino inclusive. Y encima no tiene trabajo. Y yo estaba estudiando en ese tiempo. No. Pero cuando la madre comenzó a conocerme y ver mi amor por el Señor, una madre que ama al Señor quiere que su hija tenga un hombre que ama al Señor. Así que padres, piensen bien en cómo están guiando a sus hijos. ¿Cuál es la aplicación para los solteros? Solteros no a cualquier precio, no con cualquier persona. Querido hermano y querida hermana, la soltería no es mala. Quítate la cabeza que estar soltero está mal. Mejor soltero y toda la vida soltero para la gloria de Dios que casado en contra de la voluntad de Dios. Dios no bendice la relación entre un creyente y un no creyente. O nos casamos para la gloria de Dios o permanecemos solteros para la gloria de Dios también. Terribles circunstancias, terribles decisiones, y cada decisión trae una consecuencia. Veamos las terribles consecuencias de esta familia. Versículo 5. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Recapitulemos lo que está pasando. Algunos pueden decir, qué gran coincidencia. Para el cristiano nada surge al azar. Dios gobierna absolutamente todo. Elimelec tomó la decisión de irse a Moab. Dios le disciplina y le quita la vida. Malón y Kelión toman la decisión de casarse con moabitas. Dios lo disciplina y también les quita la vida. Y hay un dato aquí muy interesante que John Piper escribe en su libro acerca del libro de Ruth, un libro pequeño. Habitaron allí 10 años y no hubo un niño. Hay infertilidad de por medio. Dios nos bendice con hijos. Y tú te puedes preguntar, pero que estaban cuidando. No. En ese tiempo los hijos eran realmente tu legado. Tú querías tener hijos, y más si eran hijos varones. Así que 3 cosas malas. Elimelec muere y le quita la vida a Dios. Malón y Kelión mueren, le quita la vida a Dios, también los disciplina.
y habitaron allí 10 años los hijos casados con moabitas y no hubo hijos. Continúa con el versículo: y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Y cuando uno peca, cree que la única persona que afrontará las consecuencias de su pecado es uno mismo. Yo he pecado muchas veces en mi vida y lo sigo haciendo, y por la gracia de Dios espero que eso disminuya cada día. Pero cuando yo he pecado he pensado: wow, yo solamente voy a pagar el pato de mi pecado, o yo voy a tomar la consecuencia de mi pecado. Pero realmente así el pecado no juega con tus reglas. Las personas más cercanas a ti también sufren las consecuencias de tu pecado. Tus seres amados, los que viven contigo, también sufren por tus pecados, y peor si están ocultos. Cuando digo ocultos, no quiero decir que tú no le has contado a nadie por tu pecado. Quiero decir que tú tratas de ocultarlo de Dios. Ven a Dios como tú eres, porque Él te ama como tú eres, pero Él te ama tanto que no te va a dejar como tú eres. El padre que engaña a su esposa, los hijos tienen una tristeza que se convierte en amargura y con un rencor que crece. La madre que chismea por doquier, las hijas siguen sus pasos y acaban con todo el mundo. Acabar allá es como que arrasan con todo el mundo. El estudiante en la universidad que se fija, que se copia en un examen, crea un ambiente en que sus amigos, de no querer prestarle atención a él porque no es consistente en lo que dice ser con lo que hace. Son solamente 3 ejemplos de cómo afecta tu pecado a otras personas. Yo me he dado cuenta, y quiero en un momento escribir acerca de eso, que el pecado, más allá de hacerte, bueno, conmigo pasa eso, más allá de hacerme temblar acerca de mi seguridad de salvación, lo que hace es inhabilitarme, porque yo pienso que estoy mal delante de Dios, y lo que hace es volverme a la nada y no servir para Dios. Y el pecado muchas veces en ustedes eso es lo que hace, es arrastrarte, y no tanto arrastrarte porque tú vas al pecado, cogerte y no dejarte salir de esa mini depresión que tú tendrías por tu pecado, que más es autoconsolación. No mucho se autocompadece de uno mismo. Yo me acuerdo a Carlos y los dulces momentos de consejería con él. Bruno también lo sabe. Las dulces palabras de Carlos eran muy directas, y yo entiendo que en algún momento los varones necesitamos eso. Necesitamos amigos que nos hablen directo, nos miren a los ojos y nos digan: aléjate de tu pecado, te estás muriendo lentamente. Tu familia se está perdiendo. Mi familia no es cristiana, tu familia se está perdiendo. Cuando tú pecas, tú te sientes mal delante de Dios y no quieres hacer nada. Te privas, te aíslas, te escondes. Eso no pasa cuando ustedes pecan. El mejor lugar donde ustedes pueden encontrar consuelo es su iglesia. Y ustedes están en una iglesia pequeña donde, gracias a Dios, cada uno de ustedes se puede conocer. Aprovechenla. Porque si Dios quiere, cada día crezcan, y Dios quiere que la iglesia del Señor crezca. Va a haber momentos donde no nos va a alcanzar conocer a toda la congregación en general. Pero aquí hay personas que pasan necesidad todos los días. Yo paso necesidad todos los días. Pero sé que hay pastores que oran por mí. Cada vez que llamo a Carlos desde allá y le digo: Carlos, ora por mí, él me dice: siempre estás en mis oraciones. Para mí es un consuelo saber que tengo a alguien atrás que está orando por mí. No porque yo no merezca, sino porque él sabe que yo también, así como él, tengo necesidades. ¿Quién no tiene necesidades? Es un mundo caído. Yo he hablado con Bruno estas últimas 2 semanas. Y yo entiendo que todos pasamos necesidades, y el Señor nos permite a nosotros tener experiencia en algunos temas para poder hablarles a otros que están pasando por los mismos. Así que si el Señor te ha salvado de alguna experiencia, tienes que estar preparado, porque Dios te va a enviar a alguien con la experiencia que tú has pasado, para que tú le ayudes. 2 Corintios capítulo 2, si no me equivoco, dice que nosotros aprendemos estas cosas para enseñarles, y Romanos capítulo 15 dice: para traerles esperanza. A pesar de nuestro pecado, hay esperanza en Cristo Jesús. Y Dios, creo yo, no se va a aparecer como un ángel caído del cielo y te va a decir: estás perdonado. No, Dios, a través de las personas de su iglesia, es que te recuerda que tú eres perdonado.
Así que no te inhabilites con el pecado. Todos vamos a pecar en este mundo y vamos a seguir pecando. Pero hay un hermano, un pastor, un amigo que siempre nos recuerda que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Así que miremos el caso de esta familia, ya vamos terminando. Malas decisiones de parte de los líderes de la casa, creyendo que solamente le afectarán a ellos, pero la mayor afectada fue Noemí, su madre, una extranjera de edad avanzada, en tierra enemiga, sola, con 2 mujeres a su cargo. Lo único que queda en esta situación, en esos tiempos, era mendigar pan. Y qué triste situación, qué trágica situación para Noemí. Sin embargo, Noemí es cristiana. Ella no le echa la culpa al diablo, no le echa culpa a las circunstancias. Versículo 13 del mismo capítulo dice: la mano del Señor se ha levantado contra mí, dice Noemí. Y versículo 20 del mismo capítulo dice: el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí no le echa la culpa a sus circunstancias, sino que ve la mano de Dios en su penuria, en su aflicción. Y nosotros debemos ver la mano soberana de Dios no solo en las bendiciones, sino también en las dificultades. Así como un padre utiliza la mano para disciplinar a sus hijos, también utiliza la mano para acariciarlos. Tampoco veamos solo a Dios quien media nuestra aflicción, nuestra tristeza, sino también veamos a Dios con su mano en el consuelo, en la restauración, en la provisión. Así como un padre utiliza la mano para disciplinar a sus hijos, también utiliza la misma mano para acariciarlos, para consolarlos. El personaje principal de esta historia no es Noemí, no es Ruth, no es Malón, no es Kelión, no es Elimelech, sino es Dios. Dios ha permitido que ellas cosecharan las consecuencias de su pecado, de las malas decisiones de su esposo y de sus hijos, para que ella y ellas puedan ver el amor, la misericordia, la gracia de Dios, de un Dios que las ama, como también te ama a ti. Recordemos a Job, que pasó todas esas tribulaciones. En 41 versículos, el capítulo 42, llega a la conclusión Job, después de pasar todas estas tribulaciones: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Las tribulaciones o circunstancias que tú estés pasando en tu vida tienen este propósito. Antes habías escuchado a Dios, te habían predicado, te habían compartido, pero las tribulaciones y el acercarte a Dios en su palabra hace que tú veas a Dios en la persona de Jesucristo. Nuestras aflicciones tienen un propósito. Pasó con Job, pasó con Noemí, también pasará contigo. Si amas a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuál es ese bien? Que cada día te parezcas a nuestro Rey, a Jesucristo, y que Dios se lleve la gloria en tu aflicción. Cerramos este sermón con la tierna provisión. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento o dándole pan. Y llegamos a lo que considero el punto central de este pasaje, donde hay un rayo de esperanza para Noemí. Noemí está sola, está desamparada, está afligida e inclusive vive en tierra del enemigo, una tierra hostil. ¿Qué implicaba estar en Moab para Noemí? ¿Qué implica para nosotros estar apartados de Dios? Estar en Moab implica estar fuera de la voluntad de Dios, estar fuera del pueblo de Dios y estar fuera de sus mandamientos y de su cuidado. ¿No te parece algo familiar el estado de Noemí? Antes de venir a Cristo, tú eras como Noemí. Tú estabas desamparado, tú estabas triste, tú estabas débil, tú eras pobre espiritualmente. Y en esos 6 versículos somos como ella, tal vez cosechando las consecuencias de nuestro pecado, o tal vez cosechando las consecuencias de los pecados de nuestros seres amados o de nuestros padres. Somos como Noemí. Solo nos queda mendigar pan y vestir trapos, a menos que Dios tenga un plan diferente como el que tiene preparado en los siguientes versículos para Noemí.
también para ti un plan diferente en tu soledad, en tu tristeza, en tu pobreza espiritual. Ese plan se llama plan de redención o plan de salvación. Y curiosamente el versículo 6 resalta 2 veces Moab, porque no solamente lo dejó en una vez. Moab implica estar lejos de la voluntad de Dios. Y Noemí, estando allí en Moab, lejos de la voluntad de Dios, escucha que el Señor se acordó de su pueblo. En tu pecado, lejos de la voluntad de Dios, hay alguien que siempre te está atrayendo a la iglesia, te está invitando a la iglesia. Cuando uno peca, o cuando yo pecaba, generalmente lo primero que hacía era no ir a la iglesia. Y siempre estaba Carlos diciéndome cómo voy, cómo estoy, por qué no vienes por aquí. Pero muchas veces cuando uno peca o está persistiendo en su pecado, lo primero que hace es alejarse de la iglesia. Es el peor error que uno puede cometer. ¿Dónde vas a encontrar nuestra oración? Allí, solo en tu casa, allí con tus amigos de la universidad, allí con tus amigos del barrio. No, es en la iglesia donde tú encuentras consuelo, porque aquí hay personas que entienden tu situación, entienden nuestra situación. Noemí no ve nada, solo escucha la buena noticia, pero decide levantarse e irse a Belén, porque Dios ha provisto pan para su pueblo. Qué fe la de Noemí. Ella no vio nada, solo escuchó, obedeció, se levantó y comenzó a caminar el camino de Moab a Belén. Querido hermano, ¿estás viviendo en Moab? ¿Te encuentras en Moab en estos momentos? ¿Has decidido vivir a tu manera, como en la época de los jueces, como a ti te da la gana? Diciéndolo con tus palabras. No eres tan irrespetuoso, irreverente de decirle a Dios: Señor, voy a hacer mi vida como me da la gana. No, tú lo haces, tú vives, tú actúas, pero consciente de que estás en contra de Dios. O tal vez has pensado como Elimelech, poniendo lo material por encima de lo espiritual, negando la ayuda de Dios, la palabra de Dios, buscando en el mundo lo que solo Dios te puede dar. Tal vez te has alejado de Dios por decisiones económicas, como lo hizo Elimelech, y estás cosechando las consecuencias de eso. O tal vez estás en Moab, lejos de Dios, por cuestiones románticas, como lo hizo Malón y Kelión. Estás con alguien con quien no deberías estar, que en lugar de acercarte a Dios te está alejando de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Primero, tráele a la iglesia. Si eres caballero, tráele a la iglesia. Tal vez Dios se apiade de ella y le conceda arrepentimiento. Pero si en su persistencia ella o él no quieren venir aquí, no quieren compartir lo que tú amas, ¿cómo yo puedo estar con una persona que no ama lo que yo amo? Y eso a mí me costó aprender y entender, con muchos corazones rotos de por medio. Así que no es fácil, porque no son cosas con las que nosotros estamos, son personas que tienen sueños, que tienen deseos, que tienen anhelos. Tú no estás con una... El problema del día de hoy, en el contexto de la pornografía, es que hace que los hombres y las mujeres vean al par. O sea, si un hombre ve a una mujer, lo ve como una cosa, y no como una mujer hecha a imagen y semejanza de Dios. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Si esa persona persiste, mi consejo es que no se siga con esa persona. Carlos me lo dijo muchas veces. Así que no piensen que uno que está aquí parado no pasó por eso. Al momento, uno entiende en ese momento que eso es como una decisión que tú, no, ¿cómo voy a dejar? Estoy con ella. ¿Qué es lo que te está trayendo de esa persona? ¿Es su amor por el Señor? Porque al final de cuentas en el cielo no hay matrimonio, my friend. En el cielo no hay eso. En el cielo no existe. En el cielo hay un amor y un celo por el Señor para adorarlo. Y gracias a Carlos, que muchas veces me guió a eso, porque el día de hoy estoy como una chica que ama al Señor por encima de lo que ella quiere. Todo ayuda para bien. Realmente todo ayuda para bien. Sé paciente. O si Dios quiere que tú seas soltero, soltero para la gloria de Dios. Pero si tú entiendes que Dios no quiere que seas soltero, sé paciente. Sé paciente. Estás en Moab tal vez porque te dijiste a ti mismo: yo sé lo que me conviene, yo sé con quién debo estar, yo sé.
Realmente Dios nos hace muchas veces caernos de cara en el suelo para entender de que tú no sabes, porque Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio. Pero permíteme decirte esta mañana que Dios ha provisto pan, no solamente para Noemí, sino también para ti. Sal de Moab y regresa a Belén y deja las cosas del mundo y ven al único lugar donde tu corazón puede ser satisfecho. Recuerda que somos como Noemí, apartados de su presencia, destituidos de su gloria, ovejas sin pastor, pobres, mendigos espirituales. Pero en medio de nuestra aflicción, así como Noemí, en medio de su aflicción, ella escuchó la buena noticia de que Dios se acordó de su pueblo para darles pan. Tú, y en tu pecado, escuchas el evangelio de que hubo en Belén el verdadero rey que nació por ti, vivió por ti, murió por ti y por mí, y que resucitó, y Él está vivo. Yo me imagino a Cristo, muchas veces he imaginado en el lugar donde está con aquellas personas que han muerto en Él. Y yo quiero estar con el Señor. Pero así como Pablo me quedo, yo digo en su carta a Filipenses que ustedes ya han leído, yo me quedo por amor a ustedes. O el Señor me tiene aquí por amor a ustedes. Noemí pasó 10 años en Moab y pasó hambre. Deja Moab y sus mentiras, deja el mundo y sus mentiras vacías y ven a Belén, donde encontrarás pan para tu alma, pan para tu vida. ¿Y quién es ese pan? Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Escucha la buena noticia, este es el evangelio de que Dios se acordó de ti, Él no te deja solo y Él te ha provisto pan en Jesucristo. Dios quiere hacer morada en tu corazón, quiere satisfacer todo deseo, desde el más simple hasta el más profundo, y solo Jesús puede hacerlo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete por haberte alejado de Él y regresa a Él. Tus pecados serán perdonados y Él te recibirá como el Padre que recibió al Hijo pródigo, al Hijo perdido, como el pastor que deja las 99 ovejas y va por esa oveja negra que se perdió. Lo hizo conmigo hace 5 años. También lo puede hacer con ustedes, con las personas que ustedes conocen. Deja Moab y ven a Belén. Deja el mundo y sus mentiras y ven a Cristo y sus verdades. Deja el mundo que te deja vacío, pero ven a Jesús, quien todo lo satisface. Ven a Jesús, ven a Cristo, ven a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oramos por favor para terminar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú hablas a nuestros corazones de diversas maneras. Antes hablaste a través de profetas, pero ahora nos hablas a través de Jesucristo, nuestro pan, que cubre todas nuestras necesidades.